Saludamos al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación de larga data en el país, editor de Código Vidrio, autor de dos importantes libros periodísticos, El juego del camaleón y Rehenes. Arturo, quisiera en esta entrevista dialogar sobre lo que está pasando en el país, una situación extremadamente preocupante, aunque el gobierno, y lo hace incluso en cadena nacional, sostiene que lo que se está publicando son injurias y que se está llegando a una situación de libertinaje, en este caso del portal La Posta. Ha habido una cadena de personas que han salido del país, han renunciado y esto llega incluso a ministros de Estado, como sucedió con el ministro de Agricultura. Quisiéramos conocer tu diagnóstico sobre la delicada situación por la que está atravesando el gobierno. Ujú. Bueno, creo que el gobierno se ha abierto un sinnúmero de frentes y lo que caracteriza esta crisis es que básicamente ya no tiene mucho oxígeno de gobernabilidad en función de que se nota que el presidente cada vez está más solo. Todos los intentos que ha hecho de llamar a un acuerdo han sido rechazados por los actores políticos. Entonces, me parece que la estrategia está mal orientada, mal enfocada, en lugar de, creo yo, de dedicarse a lo que la gente necesita, de alguna forma, que es que le atiendan sus necesidades más cercanas, que vemos que hay un problema con los servicios básicos, con toda la cuestión de los problemas de salud, no hay medicamentos, hay necesidades inmediatas y ese generalmente, ese es un tema de fondo, creo yo, para entender por qué hay una inconformidad, un malestar, una desazón, una gran incertidumbre, porque el gobierno no está respondiendo en función de las necesidades de lo que la gente quiere. Y eso, más allá de que todavía falta establecer el tema de los resultados de la consulta popular, ¿no es cierto? Si hubo o no el denunciado fraude, ya el mismo gobierno salió a aceptar esos resultados. Entonces, eso da la medida de que evidentemente la gente votó en la consulta como una actitud de rechazo a lo que estaba viendo del gobierno, más allá de que las preguntas sean o no importantes o sean o no relevantes. Ese creo que es un buen termómetro para entender lo que está pasando. Entonces es un gobierno débil, que se abre muchos frentes, que no tiene ya mucho oxígeno para gobernar, que ha ido cambiando su gabinete y sin embargo, estas soluciones son como muy coyunturales y no le van a ayudar, ni le van a ayudar, sobre todo, a enrumbar, ¿no es cierto? Esta estrategia para saber qué es lo que busca con este refrescamiento, no se ha dicho claramente. Y en medio de esto surge este último escándalo, ¿no es cierto?, alrededor de la relación que tuvo su cuñado con el señor Cherres, que se fue del país, y con un personaje albanés con el cual tenían negocios empresariales, y eso también creo que hay que ubicar las cosas. Me parece que el mismo gobierno se ha encargado de sobredimensionar la reacción y ahora buscar, creo que esa salida con tantos calificativos, dedicar tanto tiempo a un medio de comunicación, más allá de que los procedimientos han sido también cuestionados del medio por cómo utilizó una información que está en indagación previa. Creo que el mismo gobierno se ha encargado de, eh, de agrandar esta crisis, Sí, ¿no? en O sea, todo con caso todos los viene desaciertos. esto siendo parte de una larga cadena de errores de comunicación del gobierno. La presencia del presidente en la noche de este martes en una cadena nacional nos ha recordado más bien a las épocas del correísmo. Sí, o sea, me parece que la salida, a ver, cuando sale esta publicación, esta última publicación el lunes, sobre este documento de la policía sobre una indagación que ya se cerró, o sea, era muy fácil explicarla. O sea, la comunicación es mejor mientras más sencilla y más directa y más corta es. Creo que cuando abundan en demasiados calificativos, se dan mucho las vueltas y se proclaman, ahí se diluye el mensaje. Entonces vemos que el problema, no sé si sea la comunicación o el mismo presidente. O sea, creo que esto empieza y termina en el presidente, en la forma en que él comunica. Y básicamente, aquí, en este tema, Gustavo,
la indagación se cerró. La pelota estaba en la cancha de la fiscalía y de los jueces. No se encontró ningún elemento, ¿no es cierto?, ni indicio de un delito y por lo tanto se cerró la indagación. Eso es todo. Entonces, después de esto, vemos la reacción del gobierno que tenía que básicamente decir, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el Ejecutivo aquí no tiene nada que hacer. La Fiscalía ha cumplido su labor y cerró la investigación porque no tuvo nada que ver. Y luego empezar a golpear y a denostar a los periodistas que trabajaron en esa denuncia con una filtración de una indagación previa, ya me parece que es muy exagerado y por eso es que ahora también yo no sé o sea, cómo se va a corregir el tema que menciona la comunicación. Tampoco la gestión es buena, entonces a veces no se tiene que comunicar. Se dice además y reiteradamente de quienes reconocen a Lazo, incluso de colaboradores y ex colaboradores, que el presidente no escucha. Sí, yo creo que el presidente ha tomado una deriva en la cual él se convierte en el que decide y puede tener los mejores asesores y el mejor equipo. Por eso es que este cambio de ministros, yo no sé cuánto vaya a cambiar si el presidente no cambia. O sea, él mismo tiene que hacer una autoevaluación, ser mucho más rígido con él para entender dónde empieza y termina el problema. Porque hemos visto que los errores pasan y evidentemente las crisis que se han generado, muchas de ellas responden a actuaciones directas del presidente de la República, que por omisión, primero, por ejemplo, se dan alertas de ciertos personajes que están y que le pueden causar problemas y no se escuchan las alertas porque yo conozco estas alertas de lo que estaba pasando y de estos intentos de hacer negocios al margen de la ley, aprovecharse de la contratación pública y todo esto, ya se venían dando las alertas. No olvidemos lo que pasó con Ítalo Cedeño en Petroecuador y luego con el ministro. Entonces, ha sido una cadena de caída tras caída, de tropezones permanentes y sin encontrar como un norte que le permita, sobre todo al país, enfrentar de una manera mucho más calmada y sosegada el problema de la inseguridad, de la economía, de la salud. O sea, en este momento ese es el gran problema, que estamos metidos en una sistemática crisis que desgasta al gobierno, pero le hace daño a todo el país. Ahora, entrando un poco en materia de aquellos libros en los cuales tú has analizado acciones delincuenciales, acciones del narcotráfico, ¿qué tan delicado es hablar de estas coyunturas enredadas con la mafia albanesa, que por un lado hablan de un operador que opera con las mafias, aparentemente, por lo menos se ha demostrado con documentos de que es consocio de un ciudadano albanés sospechoso o identificado como parte de estas mafias, y por otra parte era amigo íntimo del cuñado del presidente y aparentemente operaba también en el gobierno, incluso sugiriendo nombres de ministros. Sí, creo que primero no tenemos la suficiente información. Yo creo que cuando apuntamos a ver un proceso así, necesitamos tener muchos más elementos para entender el fenómeno albanés, llamado mafia albanesa, que yo no creo que es mafia, creo que es un cartel y es un cartel de los Balcanes, porque son varios actores, encabezados, eso sí, por los albaneses, porque tiene ciudadanos de Montenegro, tiene ciudadanos de Grecia, de Holanda, de España, de Bélgica, que se articulan en estas operaciones, que dirigen albaneses también. Entonces, cuando, como ha faltado información, han faltado datos durante la última década, Gustavo, no se tuvo información ni se les siguió a estos ciudadanos que entraron. Y eso es importante recalcar, que empezaron a ingresar con facilidad después del 2009, cuando se aprobó la ciudadanía universal en la Constitución de Montecristi. Ellos encontraron en Ecuador un sitio ideal como puerto para empezar a hacer operaciones en toda Latinoamérica. Entonces vemos que ahora mismo los carteles de los Balcanes encabezan las operaciones de envío de cocaína desde Guayaquil hacia Europa, que se volvió el principal destino de la cocaína ecuatoriana, de la cocaína que pasa por Ecuador desde Colombia. Entonces, estamos 7-3 o 6-4, es decir, 6 de cada 10 toneladas van hacia Europa
y 4 toneladas van hacia Centroamérica y Estados Unidos. Todo esto significa un gran movimiento económico, una gran diversidad, pero esto viene pasando desde hace 10 años. Las manifestaciones que estamos encontrando hoy, cuando aparecen personajes vinculados a los albaneses y han habido detenidos, uno de los cabecillas más importantes de estos carteles y de estas organizaciones transnacionales criminales estuvo detenido hasta el año pasado en la cárcel de Cotopaxi y fue liberado por un juez, aunque no cumplía su sentencia, pero son como partes del rompecabezas que nos ayudan a entender que hay una complejidad mucho más grande y una organización que está muy bien enraizada, porque en general los operadores son los que aparecen, pero las cabezas nunca aparecen, son invisibles. O sea, porque los que están haciendo una operación de narcotráfico no se exponen, ellos no son los que llevan la droga, ellos son los que cuajan los negocios, los que se alían con otros carteles, con otras bandas, en fin, es muy complejo el fenómeno, por eso es que, Gustavo, creo que todavía tenemos una fotografía incompleta y por eso es importante periodísticamente tener como una idea del proceso para ver cómo fueron estas organizaciones, apuntar a las organizaciones, no quedarnos en los personajes, porque los personajes son descartables, o sea, son reemplazables, pero cuando vemos la organización, podemos entender el modelo económico, cómo lavan dinero, cómo han hecho empresas de fachada para enviar con materias primas la cocaína hacia Bélgica, hacia Holanda, hacia España, hacia Inglaterra, cómo se volvió Ecuador el centro de operaciones de los albaneses y de otras organizaciones de los Balcanes para conectar operaciones del narcotráfico en otros países de Latinoamérica como Perú, como Chile, como Colombia. O sea, esto es mucho más complejo de lo que nos imaginamos y creo que eso es clave, levantar información para saber exactamente cuál es el nivel de penetración de estas organizaciones criminales y sus principales actores. Y este litigio que el presidente se ha encargado de polarizarlo entre este medio digital, la Posta y el poder, el gobierno ecuatoriano, ¿qué consideraciones merece? Sabiendo que los medios de comunicación lo que tienen que hacer es eso, investigar, divulgar, pero no son jueces en estas situaciones. Sí, sí, o sea, creo que, Gustavo, hay por un lado el tema de que es hay una sobrereacción del gobierno, pero evidentemente también se ha visto que por el otro lado tenemos una operación sistemática sostenida desde la Asamblea para tumbar al gobierno, para desestabilizarlo. O sea, la meta es que se caiga el gobierno y eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta en el cual hay este sinnúmero empiezan a caer en cascada un sinnúmero de Claro, denuncias, ¿no es ingresan cierto?, allí otros actores. que se articulan. Y básicamente, a mí particularmente me parece que los periodistas no estamos para presentar denuncias en los organismos de control. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es publicar lo que tengamos que publicar y las autoridades se encargarán de hacer la investigación si cabe. Si no cabe, pues no hay problema. Pero los periodistas no estamos, Gustavo, para hacer circo. O sea, ese no es nuestro papel. No estamos para, sabiendo que hay un ambiente político en la asamblea, sabiendo que hay una animadversión y un sesgo, ¿cómo un periodista puede prestarse a ese juego? O sea, como digo, ahí ya entramos en otro campo que no, yo no quiero juzgar a mis colegas porque creo que cada uno tiene que defender sus posiciones, pero particularmente opino y creo que el papel del periodista debe ser en esos temas cuando uno publica, debe ser completamente pegado a la información, a los datos. Los periodistas no estamos para ir luego a protagonizar estos shows de entregar la denuncia, de amplificarla, de hacer juicios de valor, de Bueno, descalificar a las son acciones autoridades. más propias de un tipo de periodismo que no es precisamente Exacto. el más adecuado, el amarillismo. Sí, entonces esto nos pone frente a varios, a muchos elementos y muchos fenómenos que se cruzan para entender que hay algo que está muy grande, que también, evidentemente, como decía hace un momento, el gobierno no ha sabido manejarlo apropiadamente y creo que el tiempo cada vez le juega más en contra
al gobierno porque va perdiendo espacios de gobernabilidad de manera acelerada. Finalmente, ¿qué desenlaces podría tener esta grave situación? ¿Qué es lo previsible? Bueno, yo creo que en el campo judicial, porque tenemos el campo judicial y el campo político, básicamente, ¿no es cierto?, que además tienen injerencia en el manejo del país, en lo económico, en lo social, que son como las cosas que realmente deberían ser una prioridad. Sin embargo, estos dos fenómenos, en el judicial, yo creo que ese caso no prospera, ¿no es cierto?, porque ya la misma fiscalía ha investigado y no encontró nada. Aunque también hay algunas fallas que se cometen en esa investigación, hay que decirlo, ¿no es cierto? Y luego en el campo político, pues ya sabemos cuál es la hoja de ruta, ellos van a querer destituir al presidente. No hay cómo perderse porque ya lo quisieron hacer, lo han hecho de manera sistemática. Y lo que se busca es el retorno de Rafael Correa, que se organice una nueva estructura y que luego se le perdonen los juicios. Ese es el fin. Es penoso decirlo, pero el correísmo está anclado a ese fin. No se replantea las cosas más allá de buscar el retorno de su líder y no repara en todo este tipo de actitudes porque la Asamblea también ha hecho juicios de valor, ha adelantado criterio. Entonces ya sabemos que no va a ser un juicio justo, va a ser un juicio politizado y sesgado. Ese creo que es el panorama. Y ahí, si es que viene la destitución, pues bueno, se habla de que el presidente podría, también tiene el arma de la muerte cruzada, lo que nos pone en un escenario en este momento de gran incertidumbre y gran zozobra. Es difícil saber cómo pueden desencadenarse los hechos, pero los escenarios sin duda son preocupantes e inciertos realmente. Y claro, agravan el tema de cómo nos perciben hacia afuera. A nivel internacional empezó a caer el riesgo país, en fin, hay unas Sí, la, repercusiones la que están situación en afectándonos a suma hace todos. mucho daño al país. Sí, sí. Gracias, Arturo, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, editor de Código Vidrio, autor de importantes libros periodísticos en el país.